125 preguntas clave para pasar el examen teórico de New Jersey. En carreteras resbaladizas, los conductores deben: A. Detener completamente el vehículo. B. Dejar más espacio delante de su vehículo. C. Aumentar la velocidad para evitar el aquaplaning. D. Reducir la distancia de reacción. B. Dejar más espacio delante de su vehículo. Si el carril de entrada es demasiado corto para permitir la aceleración a la velocidad de la autopista, debe: A. Incorporarse al tráfico de la autopista lo antes posible. B. Detenerse y esperar a que haya un espacio amplio en el tráfico, luego ingresar a la autopista y acelerar rápidamente. C. Ir a la siguiente rampa de entrada. D. Ninguna de las anteriores. B. Detenerse y esperar a que haya un espacio amplio en el tráfico, luego ingresar a la autopista y acelerar rápidamente. ¿Cuál es el único método eficaz para reducir la concentración de alcohol en sangre, BAC? A. No beber alcohol durante un tiempo. B. Comer antes o mientras se bebe. C. Hacer ejercicio. D. Tomar café. A. No beber alcohol durante un tiempo. Esta señal de tráfico le advierte sobre: A. Tráfico que se incorpora. B. Una carretera con curvas. C. Una colina o una pendiente más adelante en la carretera. D. Una intersección más adelante. C. Una colina o una pendiente más adelante en la carretera. Si un conductor te sigue muy de cerca, debes: A. Aumentar la velocidad, ya que probablemente estés conduciendo demasiado lento. B. Cambiar de carril si es posible. C. Frenar bruscamente. D. Activar las luces de freno. B. Cambiar de carril si es posible. En una señal de stop no hay línea de stop, debe detenerse: A. Antes de entrar en la intersección. B. Después de entrar en el paso de peatones. C. Antes de que el semáforo se ponga en rojo. D. Antes de entrar en el paso de peatones. D. Antes de entrar en el paso de peatones. Esta señal advierte a los conductores que: A. Un carril compartido comienza más adelante. B. No pueden seguir recto. C. Ahora se permiten los giros en U. D. Pronto se encontrarán con tráfico en sentido contrario. D. Pronto se encontrarán con tráfico en sentido contrario. Cuando conduzca en condiciones de tráfico denso, debe: A. Conducir más despacio que el flujo del tráfico. B. Conducir con el flujo del tráfico. C. Mantener una velocidad constante. D. Conducir más deprisa que el flujo del tráfico. D. Conducir con el flujo del tráfico. Al acercarse a una intersección o entrada, los conductores deben: A. Cambiar de carril. B. Rebasar otros vehículos y luego detenerse. C. Mirar a ambos lados y estar listos para detenerse. D. Conducir a la velocidad máxima justo antes de entrar en la intersección. C. Mirar a ambos lados y estar listos para detenerse. Esta señal significa: A. El camino termina más adelante. B. Hay una intersección de 4 vías más adelante. C. Hay una carretera que se incorpora desde la derecha. D. Intersección en y más adelante. D. Intersección en y más adelante. No puede adelantar a otro vehículo a ambos lados de una línea central. A. Doble amarillo sólido. B. Amarillo sólido o roto. C. Blanco roto simple. D. Amarillo roto simple. A. Doble amarillo sólido. Puede aparcar o detenerse en el arcén de la autopista. A. Si ninguna parte de su vehículo está en la calzada. B. Si necesita consultar las indicaciones de su smartphone.
C. Siempre que encienda las luces intermitentes de emergencia. D. Solo si tiene una emergencia. D. Solo si tiene una emergencia. De arriba a abajo, los semáforos son A. Rojo, verde y amarillo. B. Verde, amarillo y rojo. C. Rojo, amarillo y verde. D. Verde, rojo y amarillo. C. Rojo, amarillo y verde. La señal de ceda el paso significa A. Deténgase si puede. B. Deténgase. C. Si el camino está despejado, puede avanzar lentamente sin detenerse. D. Adelante. El semáforo pronto se pondrá en rojo. C. Si el camino está despejado, puede avanzar lentamente sin detenerse. En las carreteras resbaladizas, los conductores deben A. No conduzca más rápido que 25 millas por hora. B. Aumente su velocidad para evitar la hidroplaning. C. Desacelerar. D. Ir más rápido. C. Desacelerar. Las señales en forma de diamante. A. Indican zonas de no adelantamiento. B. Suelen orientar a los conductores. C. Se utilizan para advertir a los conductores sobre peligros en la carretera. D. Todas las anteriores. C. Se utilizan para advertir a los conductores sobre peligros en la carretera. La distancia de frenado del vehículo nunca depende de A. La hora del día. B. El estado de los frenos de su vehículo. C. El estado y el tipo de neumáticos del vehículo. D. Su propio tiempo de reacción. A. La hora del día. ¿Qué debe hacer si las ruedas traseras empiezan a derrapar? A. Retire el pie del acelerador y ponga la palanca de cambios en punto muerto. B. Gire el volante en la dirección en la que el vehículo intenta ir. C. Si el vehículo tiene ABS, pise el pedal con cuidado. D. Gire a la izquierda si las ruedas traseras derrapan a la derecha. B. Gire el volante en la dirección en la que el vehículo intenta ir. Esta señal significa A. Advertencia, curva cerrada a la izquierda más adelante. B. Puede hacer un giro en U. C. Debe hacer un giro en U. D. Curva cerrada más adelante. C. Debe hacer un giro en U. Los conductores deben estar preparados para cualquier imprevisto en la carretera. Para ello deben A. Observar la carretera para detectar las condiciones del tráfico y los posibles peligros. B. Concentrarse en el centro del carril. C. Concentrarse en el lado izquierdo de la carretera. D. Conducir con el pie derecho apoyado ligeramente en el pedal del freno. A. Observar la carretera para detectar las condiciones del tráfico y los posibles peligros. Una copa de vino de 5 onzas contiene la misma cantidad de alcohol que A. Una lata de cerveza de 12 onzas. B. Un paquete de 6 cervezas. C. Una pinta de vino. D. Un galón de vino. A. Una lata de cerveza de 12 onzas. Más de un vehículo se acerca a una señal de stop de 4 vías. ¿Quién tiene prioridad de paso? A. El último conductor en llegar a la intersección. B. Nadie. C. El primer conductor en llegar a la intersección y detenerse. D. El conductor de la izquierda. C. El primer conductor en llegar a la intersección y detenerse. ¿Qué significan las señales de tráfico naranjas? A. Ceda el paso. B. Advertencia de actividad escolar, peatonal y ciclista. C. Alto, no entrar o sentido contrario. D. Advertencia de construcción y mantenimiento.
D. Advertencia de construcción y mantenimiento. Una luz amarilla fija significa que pronto aparecerá una luz. A. Verde fija. B. Roja fija. C. Verde intermitente. D. Amarilla intermitente. B. Roja fija. Una luz amarilla intermitente. A. Se utiliza en cruces peligrosos. B. Se encuentra antes de llegar a una curva cerrada. C. Advierte a los conductores que deben proceder con precaución. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Las señales reglamentarias son: A. Guías. B. Advertencias. C. Leyes. D. Sugerencias. C. Leyes. ABS es el acrónimo de: A. Sistema de frenado de asfalto. B. Sistema antifrenado. C. Dirección antizumbido. D. Sistema de frenos antibloqueo. D. Sistema de frenos antibloqueo. Los puntos ciegos son: A. Por la noche, las zonas más oscuras de una carretera, donde deben utilizarse las luces intermitentes de emergencia. B. Intersección peligrosa donde el límite máximo de velocidad es de 15 mph o menos. C. Carriles reservados para giros en U. D. Zonas laterales o traseras de un vehículo que el conductor no puede ver con los retrovisores. D. Zonas laterales o traseras de un vehículo que el conductor no puede ver con los retrovisores. Esta señal advierte a los conductores que: A. Deben girar hacia la derecha o hacia la izquierda. B. Hay una curva doble más adelante. C. Hay una intersección más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. La señal tráfico lento, manténgase a la derecha se utiliza: A. En rotondas. B. En autopistas de varios carriles. C. En zonas escolares. D. En la mayoría de los cruces. B. En autopistas de varios carriles. Algunos ejemplos de un mantenimiento adecuado de los cristales incluyen: A. Asegurarse de que haya suficiente líquido limpiaparabrisas en el depósito. B. Mantener las ventanas limpias y despejadas. C. Reemplazar las escobillas limpiaparabrisas desgastadas. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. ¿De qué tres factores depende tu nivel de alcohol en sangre, BAC? A. Tu estatura. La cantidad de alcohol que bebes. El tipo de bebida que consumes. B. Tu peso. El tipo de bebida que consumes. Tu estado físico. C. Tu peso. La cantidad de alcohol que consumes. El tiempo transcurrido entre una bebida y otra. D. Tu estado físico. La cantidad de alcohol que consumes. Tu altura. C. Tu peso. La cantidad de alcohol que consumes. El tiempo transcurrido entre una bebida y otra. Esta señal de tráfico indica que: A. Los autobuses y vehículos compartidos no pueden circular por el carril restringido. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. C. Los vehículos no pueden seguir recto y deben girar a la derecha o a la izquierda. D. Ninguna de las anteriores. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. Si el tráfico al otro lado de una intersección está congestionado y no puede atravesarla completamente, debe: A. Ingresar a la intersección e intentar evitar bloquearla. B. Girar a la derecha en lugar de seguir recto por la intersección. C. Ingresar a la intersección y proceder con precaución. D. Esperar hasta que el tráfico esté despejado.
D. Esperar hasta que el tráfico esté despejado. ¿Cuál de los siguientes debe obedecer por encima de los demás? A. Una luz roja intermitente. B. Una luz roja fija. C. A un agente de policía. D. Una señal de stop. C. A un agente de policía. Esta señal significa: A. Zona en construcción más adelante. B. Zona escolar más adelante. C. Carretera lateral. D. Giro brusco, reduzca la velocidad. D. Giro brusco, reduzca la velocidad. Hacer todo lo posible para evitar accidentes se denomina: A. Conducción anticolisión. B. Conducción defensiva. C. Conducción para la prevención de accidentes. D. Conducción con ABS. B. Conducción defensiva. El semáforo está en verde y quiere cruzar una intersección. Si ya hay un coche en la intersección y va a girar, debe: A. Cruzar la intersección. Tiene derecho de paso. B. Entrar en la intersección y detenerse. C. Esperar a que la siguiente luz esté en verde. D. Dejar que el coche complete su giro antes de entrar en la intersección. D. Dejar que el coche complete su giro antes de entrar en la intersección. Son azules con letras y símbolos blancos. A. Señales de destino, señales de guía. B. Señales de advertencia. C. Señales de servicio. D. Señales reglamentarias. C. Señales de servicio. Cuando se acerque a esta señal, debe: A. Detenerse si es necesario. B. Estar atento a los trabajadores que cruzan la carretera. C. Ir a trabajar. D. Ninguna de las anteriores. A. Detenerse si es necesario. Una flecha amarilla significa: A. Lo mismo que una luz amarilla fija. B. Si tiene intención de girar en la dirección de la flecha, prepárese para detenerse. C. No siga la dirección de la flecha. D. Ninguna de las anteriores. B. Si tiene intención de girar en la dirección de la flecha, prepárese para detenerse. Un conductor debe estar especialmente atento a motociclistas, bicicletas y peatones. ¿Por qué? A. Siempre tienen preferencia de paso. B. No tienen espejos retrovisores. C. Obedecen normas de tránsito específicas. D. Son difíciles de ver en el tráfico. D. Son difíciles de ver en el tráfico. Si un agente de tráfico le indica que pase un semáforo en rojo, A. No debe obedecer al agente. Las señales y los semáforos tienen prioridad sobre las indicaciones de los agentes de tráfico. B. Debe esperar a que el semáforo pase de rojo a verde. C. Debe hacerlo. D. Debe llamar a la policía. C. Debe hacerlo. Cuando conduzcas por la autopista, asegúrate de: A. Apagar la señal de dirección antes de cambiar de carril. B. Señalizar todos los cambios de carril. C. No cortar el paso a los vehículos que vienen detrás cuando cambies de carril. D. Todo lo anterior. B. Señalizar todos los cambios de carril. Esta señal significa: A. Prohibido girar a la izquierda. B. Curva cerrada más adelante. C. Carretera con curvas más adelante. D. Prohibido girar en U. D. Prohibido girar en U. Si conduce detrás de un autobús escolar con una luz roja intermitente, debe: A. Acelerar y rebasar. B. Reducir la velocidad a 10 millas por hora y rebasar el autobús. C. Detenerse al menos a 25 pies de distancia. D. Detenerse directamente detrás del autobús.
C. Detenerse al menos a 25 pies de distancia. Si otro auto se ha detenido en un carril adyacente en la misma dirección de circulación, debes A. Adelantar al auto por la izquierda. B. Tocar el claxon para avisar al otro conductor de que vas a adelantar. C. Acelerar y adelantar al vehículo por la derecha. D. Tener cuidado por si el otro vehículo se ha detenido para dejar pasar a un peatón. D. Tener cuidado por si el otro vehículo se ha detenido para dejar pasar a un peatón. Cuando conduzca por grandes autopistas debe A. Mantener los ojos en movimiento. B. Permanecer alerta. C. Estar preparado para reaccionar ante los peligros de la carretera. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Esta señal de tráfico significa A. Intersección más adelante. B. Curvas cerradas más adelante. C. Incorporación de tráfico por la derecha. D. Tráfico en un solo sentido. C. Incorporación de tráfico por la derecha. Si lo adelantan continuamente por la derecha, debe A. Aumentar la velocidad inmediatamente. B. Hacerse a un lado de la carretera y detenerse hasta que la carretera esté despejada. C. Cambiarse al carril derecho y permitir que otros vehículos lo rebasen por la izquierda. D. Cambiarse al carril izquierdo y permitir que otros vehículos lo rebasen por la derecha. C. Cambiarse al carril derecho y permitir que otros vehículos lo rebasen por la izquierda. Fumar mientras se conduce. A. Distrae. B. Ayuda a aumentar el estado de alerta del conductor. C. No afecta la capacidad de conducir. D. No distrae. A. Distrae. Calcular la velocidad de una motocicleta puede ser difícil porque A. Las motocicletas son más lentas que los automóviles. B. Las motocicletas a menudo reducen la velocidad al reducir la marcha. C. Las motocicletas ocupan menos espacio en el campo visual. D. Muchos motociclistas no activan la luz de freno. C. Las motocicletas ocupan menos espacio en el campo visual. Al incorporarse a una autopista desde una rampa de entrada, los conductores deben A. Detenerse primero y, a continuación, incorporarse gradualmente al tráfico. B. Acelerar hasta alcanzar la velocidad del tráfico. C. Incorporarse lentamente para evitar otros vehículos. D. Circular por encima de la velocidad del tráfico para adelantarse. B. Acelerar hasta alcanzar la velocidad del tráfico. Esta señal significa A. Señales de tráfico adelante. B. Debe detenerse adelante. C. No se permite el exceso de velocidad. D. Debe ceder el paso adelante. A. Señales de tráfico adelante. Si tu coche empieza a derrapar, gira el volante. A. En la dirección opuesta a la derrapada. B. En cualquier dirección. No importa. C. Para mantener las ruedas delanteras rectas. D. En la dirección que quieres ir. D. En la dirección que quieres ir. Las carreteras son más resbaladizas. A. Justo antes de llover. B. Cuando empieza a llover. C. Cuando deja de llover. D. En las colinas. B. Cuando empieza a llover. Se trata de A. Una señal de carretera lateral. B. Una señal de incorporación de tráfico. C. Una señal de reducción de carriles. D. Una señal de curva a la derecha. A. Una señal de carretera lateral. Un conductor corta el paso a otro vehículo o amenaza a otro conductor o a un peatón. Estos son ejemplos de A. Conducción defensiva. B. Conducción furiosa.
C. Furia al volante. D. Conducción excesiva. C. Furia al volante. Los semáforos suelen tener los colores de arriba a abajo o de izquierda a derecha. A. Verde, amarillo y rojo. B. Verde, rojo y amarillo. C. Rojo, amarillo y verde. D. Rojo, verde y amarillo. C. Rojo, amarillo y verde. Los rectángulos verticales indican a los conductores. A. Lo que no está permitido. B. La dirección en la que deben viajar. C. La ley. D. Que hay una zona escolar más adelante. C. La ley. Cuando vean esta señal de tráfico, los conductores deben A. Detenerse completamente y llamar a la policía. B. Tratarla como una señal de stop en 4 direcciones. C. No pasar por delante de esta señal. D. Tratarla como una señal de ceda el paso. C. No pasar por delante de esta señal. La primera señal que ven los conductores al acercarse a una intersección entre una carretera y un ferrocarril suele ser A. Una señal de stop. B. Una señal de cruceta. C. Una señal de límite de velocidad. D. Una señal de advertencia anticipada. D. Una señal de advertencia anticipada. Si escuchas un ruido sordo mientras conduces, debes A. Retirar el volante. B. Salir de la carretera y revisar las llantas. C. Probar las luces de emergencia. D. Enganchar el zapato debajo del pedal del acelerador y ver si puedes liberarlo. B. Salir de la carretera y revisar las llantas. Esta señal advierte a los conductores que A. Hay un punto bajo en la carretera más adelante. B. La autopista se divide en 2 vías de un solo sentido. Los conductores deben mantenerse a la derecha. C. Hay una doble curva más adelante. D. Hay una carretera sinuosa más adelante. C. Hay una doble curva más adelante. ¿Qué debe hacer si las luces delanteras se apagan repentinamente? A. Suelte el pie del acelerador y frene suavemente. B. Frene inmediatamente y active las luces de emergencia. C. Ninguna de las otras respuestas es correcta. D. Use las luces de emergencia, las luces de estacionamiento o las direccionales. D. Use las luces de emergencia, las luces de estacionamiento o las direccionales. 2 conductores llegan a una intersección sin control al mismo tiempo. ¿Quién tiene prioridad de paso? A. El conductor de la derecha. B. El conductor que no controla el vehículo. C. El conductor de la izquierda. D. Nadie. A. El conductor de la derecha. Esta señal de tránsito advierte a los conductores que A. Los vehículos deben abandonar la acera inmediatamente. B. La superficie de la carretera más adelante cambia a una superficie baja o de tierra. C. La tierra al costado de la carretera es blanda. D. Ninguna de las anteriores. B. La superficie de la carretera más adelante cambia a una superficie baja o de tierra. Para su protección, los motociclistas deben A. Mantener las luces delanteras y traseras encendidas en todo momento. B. Usar cascos homologados. C. Señalizar giros, cambios de carril y paradas. D. Ninguna de las anteriores. B. Usar cascos homologados. Al ver una señal amarilla X, los conductores deben A. Detenerse por completo en la línea de alto marcada. B. Apagar el motor. C. Permanecer en su carril. D. Prepararse para salir del carril de forma segura.
Prepararse para salir del carril de forma segura. En promedio, ¿cuánto tiempo tarda el cuerpo en eliminar el alcohol contenido en 5 onzas de vino? A. 3 horas. B. 30 minutos. C. 1 hora. D. 10 minutos. C. 1 hora. Esta señal de tráfico significa: A. Señal de tráfico transversal delante. B. Carretera lateral. C. Cruce delante. D. Gire a la derecha o atraviese. C. Cruce delante. Una línea de borde que se inclina hacia el centro de la carretera indica que: A. Hay un puente angosto más adelante. B. La carretera es más angosta más adelante. C. Debe girar a la derecha. D. Ninguna de las anteriores. B. La carretera es más angosta más adelante. Una señal octogonal significa que los conductores deben: A. Respetar el límite de velocidad indicado. B. Estar atentos a los posibles peligros que se avecinan. C. Detenerse por completo en la línea de alto marcada. D. Reducir la velocidad. C. Detenerse por completo en la línea de alto marcada. Esta señal indica: A. Ceda el paso. B. Carril compartido. C. Zona de prohibición de adelantamiento. D. Vehículo lento. D. Vehículo lento. Al conducir con mal tiempo, los conductores deben: A. Aumentar la distancia de seguimiento. B. Reducir la distancia de seguimiento. C. Aumentar la velocidad para llegar a su destino más rápido. D. Ninguna de las anteriores. A. Aumentar la distancia de seguimiento. ¿Se permite a los conductores exceder el límite de velocidad para adelantar a otros vehículos? A. Sí, pero solo si conducen con precaución. B. Sí, excepto en zonas escolares. C. No. D. Sí, pero solo a 16 km por hora o menos. C. No. Al prepararse para cambiar de carril, debe: A. Revisar el espejo retrovisor. B. Girar rápidamente la cabeza para ver si hay otros vehículos. C. Revisar el espejo retrovisor. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Esta señal significa: A. Zona de no adelantar más adelante. B. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. C. Puente estrecho más adelante. Reduzca la velocidad y conduzca con precaución. D. Ninguna de las anteriores. B. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. Las señales pentagonales se utilizan para indicar: A. No pueden regresar de forma segura al carril derecho antes de que un vehículo que se aproxima se encuentre a menos de 200 pies de ellos. B. Se acercan a una curva en una vía de doble sentido y no pueden ver a su alrededor. C. Su carril tiene una línea central amarilla continua. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Un vehículo grande está retrocediendo para descargar mercancías. Debe: A. Intentar adelantarlo de cerca. B. Tener paciencia y esperar hasta que el vehículo grande haya completado su maniobra de retroceso. C. Entrar en uno de los puntos ciegos y esperar. D. Ninguna de las anteriores. B. Tener paciencia y esperar hasta que el vehículo grande haya completado su maniobra de retroceso. Las señales de advertencia son: A. Octagonales. B. Triangulares. C. Rectangulares. D. Romboidales. D. Romboidales.
Esta señal de tráfico significa: A. Carretera dividida más adelante, manténgase a la derecha. B. No entrar. C. No rebasar. D. Prohibido girar con luz roja. A. Carretera dividida más adelante, manténgase a la derecha. Si sus limpiaparabrisas se detienen repentinamente durante la lluvia, debe: A. Salga de la carretera hacia un área segura, deténgase y enrolle la ventana del lado del conductor. B. Inmediatamente venga a una parada completa y reemplace las cuchillas. C. Todo lo anterior. D. Reduzca la velocidad y salga de la carretera a un área segura. D. Reduzca la velocidad y salga de la carretera a un área segura. Los conductores pueden continuar con precaución a través de una luz amarilla si: A. No hay peatones cruzando. B. Un vehículo de emergencia está cruzando su carril. C. Van a girar a la derecha. D. Ya están dentro de la intersección. D. Ya están dentro de la intersección. Para conducir a la defensiva, debes: A. Anticipar los errores de otros conductores. B. No mirar hacia atrás por los espejos. C. Asumir que un conductor que se acerca a una señal de pare en una calle lateral realmente va a detenerse. D. Usar solo una mano en el volante. A. Anticipar los errores de otros conductores. Esta señal de tráfico significa: A. Poca distancia al suelo. B. Prohibido girar a la derecha. C. Prohibido girar en U. D. Todo el tráfico gira a la derecha. B. Prohibido girar a la derecha. ¿Qué significa una señal de tráfico roja? A. Aviso de mantenimiento. B. Paso a nivel. C. Aviso de obras. D. Stop. D. Stop. Para comprobar el ángulo muerto antes de cambiar de carril: A. Mire por el retrovisor lateral derecho. B. Mire por encima del hombro en la dirección en la que piensa moverse. C. Mire por el retrovisor. D. Mire por el retrovisor lateral izquierdo. B. Mire por encima del hombro en la dirección en la que piensa moverse. Si otro auto corre el riesgo de chocar contigo, debes: A. Hacer ráfagas con las luces delanteras. B. Hacer ráfagas con las luces de freno. C. Tocar la bocina. D. Usar las luces de emergencia. C. Tocar la bocina. Son las 10 de la mañana. Este letrero indica que: A. Se permite estacionar hasta las 5:30 de la tarde. B. Debe estacionar su auto entre las 8:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde. C. Debe mostrar un permiso especial para estacionar aquí. D. No se permite estacionar aquí. D. No se permite estacionar aquí. Al conducir, debe encender las luces: A. Media hora antes de la salida del sol. B. Media hora después de la puesta del sol. C. Cuando la visibilidad es de 500 pies o menos. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Tu semáforo rojo cambia a verde mientras un peatón está cruzando tu carril. El derecho de paso debe ser concedido: A. Al peatón. B. Por el peatón. C. A ti. D. Por el peatón, pero solo cuando los vehículos están girando. A. Al peatón. Esta señal advierte a los conductores de: A. Un bache en la carretera. Los conductores deben estar preparados para detenerse si el bache está lleno de agua. B. Una reducción de carriles. C. Una carretera estrecha más adelante. D. Un puente más adelante,
lo suficientemente ancho como para dar cabida a 2 carriles de tráfico, pero con muy poco espacio libre. D. Un puente más adelante, lo suficientemente ancho como para dar cabida a 2 carriles de tráfico, pero con muy poco espacio libre. ¿Qué forma tiene una señal de límite de velocidad? A. Pentágono. B. Rectángulo vertical. C. Redondo. D. Diamante. B. Rectángulo vertical. Cuando adelanta a otro vehículo, antes de volver al carril derecho, debe A. Mirar su espejo retrovisor interior. B. Asegurarse de que puede ver el parachoques delantero del vehículo al que ha adelantado. C. Señalizar. D. En todas las situaciones anteriores. D. En todas las situaciones anteriores. Esta señal indica que A. Los conductores no pueden girar a la derecha si circulan a 25 millas por hora o menos. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben circular por la curva que hay más adelante es de 25 millas por hora. C. La velocidad segura en la curva que hay más adelante es de al menos 25 millas por hora. D. Hay una zona escolar después de la curva. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben circular por la curva que hay más adelante es de 25 millas por hora. Cuando el conductor que circula detrás de ti quiera adelantarte, debes A. Utilizar las luces de freno. B. Cambiar de carril. C. Acelerar. D. Reducir la velocidad para dejar espacio al otro conductor para completar el adelantamiento con seguridad. D. Reducir la velocidad para dejar espacio al otro conductor para completar el adelantamiento con seguridad. Usted está parado en una señal de stop y va a seguir recto por el cruce. Un coche que circula en sentido contrario se ha parado al mismo tiempo en una señal de stop a su derecha y va a seguir recto. ¿Quién tiene preferencia? A. Tú. B. El que entre primero en el cruce. C. Nadie. D. El coche de tu derecha. D. El coche de tu derecha. Debe utilizar los intermitentes para indicar su intención con tiempo suficiente para que los demás conductores puedan ver la señal. A. Si está lloviendo. B. Aunque sean miopes. C. Antes de moverse. D. Después de moverse. C. Antes de moverse. Esta señal de tráfico significa A. Un camino se une desde la izquierda. B. Un camino sinuoso más adelante. C. Un giro brusco a la derecha. D. El camino gira bruscamente a la derecha y luego a la izquierda. D. El camino gira bruscamente a la derecha y luego a la izquierda. Una luz amarilla intermitente significa A. Deténgase completamente. B. Proceda con precaución. C. Paso de peatones. D. Circulación por delante. B. Proceda con precaución. ¿Qué significan las señales de advertencia? A. Peligro adelante. B. Conductores acercándose a un lugar con una norma especial. C. Conductores acercándose a un lugar peligroso. D. Todo lo anterior. C. Todo lo anterior. ¿Qué debe hacer en caso de fallo de los frenos? A. Salga de la carretera y diríjase a un espacio abierto, si es posible. B. Frote los neumáticos contra el bordillo para reducir la velocidad del vehículo. C. Aplique el freno de mano lentamente. D. Todas las opciones anteriores. D. Todas las opciones anteriores. Las líneas continuas dobles en la carretera significan A. No puedes cambiar los carriles. B. No puede cruzar las líneas, excepto para girar a la izquierda para entrar o salir de la carretera. C. No puede pasar.
D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. ¿Qué deben hacer los conductores al ver esta señal de tránsito? A. Buscar a un banderillero. B. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. C. Detenerse por completo y esperar a que cruce un tren. D. Aumentar la velocidad para cruzar la intersección antes de que llegue un tren. B. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. Si permanece en el punto ciego trasero de un vehículo grande. A. Aumenta la probabilidad de colisión. B. El vehículo grande tardará mucho más en detenerse. C. Puede reducir el consumo de combustible. D. Todo lo anterior. A. Aumenta la probabilidad de colisión. Un vehículo se detiene en un cruce peatonal para permitir que un peatón cruce la calzada. El conductor del vehículo que se aproxima por detrás debe: A. Tocar la bocina. B. Adelantar y rebasar al vehículo detenido. C. No adelantar al vehículo detenido. D. Ninguna de las anteriores. C. No adelantar al vehículo detenido. Las señales de destino son, con letras y símbolos. A. Amarillo y negro. B. Verde y blanco. C. Azul y blanco. D. Blanco y negro. B. Verde y blanco. Para conducir de forma defensiva, debes: A. Mantener una mano en el volante. B. Utilizar el vehículo que va delante como único punto de atención. C. Evitar mirar la carretera por delante. D. Mantener los ojos en movimiento. D. Mantener los ojos en movimiento. Esta señal de tráfico significa: A. Ceda el paso. B. No entrar. C. Cruce de ferrocarril. D. Pase con precaución. B. No entrar. Las bolsas de aire están diseñadas para los cinturones de seguridad. A. Reemplazar. B. Trabajar con. C. Proteger. D. Reparar. B. Trabajar con. ¿Qué debe hacer si su visión a través del parabrisas se ve obstruida? A. Saque su vehículo de la carretera y estaciónelo. B. Encienda las luces de emergencia. C. Abra la ventana lateral para poder ver. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. ¿Qué deben hacer los conductores cuando las luces rojas empiezan a parpadear? A. Apague el motor. B. Ceda el paso. C. Reduzca la velocidad. D. Deténgase. D. Deténgase. ¿Cuál es un posible efecto al tomar un medicamento mientras se bebe alcohol? A. No hay efectos, a menos que el medicamento sea de venta con receta. B. Si el medicamento es de venta libre, no hay efectos. C. Los efectos del alcohol y del medicamento se potencian. D. Los efectos del alcohol se reducen por el medicamento. C. Los efectos del alcohol y del medicamento se potencian. Las señales verdes y blancas. A. Informan sobre direcciones y distancias. B. Advierten a los conductores sobre condiciones inesperadas en la carretera. C. Dirige a los conductores hacia los servicios. D. Se utilizan principalmente en intersecciones y entradas de vehículos. A. Informan sobre direcciones y distancias. Esta señal de tráfico significa: A. Las bicicletas tienen prioridad de paso. B. Taller de reparación de bicicletas más adelante. C. Zona prohibida para bicicletas.
D. Precaución con las bicicletas. D. Precaución con las bicicletas. ¿Qué es lo primero que debe hacer al dar una vuelta de 3 puntos? A. Señalice con la direccional derecha, luego hágase a la derecha y deténgase. B. Señalice con la direccional izquierda y luego observe atentamente el tráfico que viene en dirección contraria. C. Gire a la izquierda, cruce la calle para detenerse mirando hacia el borde. D. Ninguna de las anteriores. A. Señalice con la direccional derecha, luego hágase a la derecha y deténgase. Los efectos del alcohol al conducir incluyen: A. Mejora del juicio. B. Mejora de la coordinación. C. Ninguna de las anteriores. D. Mejores reflejos. C. Ninguna de las anteriores. Esta señal significa: A. Autopista dividida más adelante. B. Puente estrecho más adelante. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. D. Construcción en la carretera. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. Si empieza a sentir somnolencia mientras conduce, debe: A. Abrir la ventana. B. Tomar un café. C. Tomar una bebida energética. D. Dejar de conducir. D. Dejar de conducir. Antes de dar marcha atrás, debe: A. Girar la cabeza y mirar por la ventana trasera. B. Encender y apagar las luces delanteras. C. Mirar por los espejos para ver si puede avanzar. D. Bajarse del coche para ver si puede avanzar. A. Girar la cabeza y mirar por la ventana trasera. Esta señal de tráfico significa: A. Carretera con curvas más adelante. B. Curva cerrada más adelante. C. Prohibido girar en U. D. Carretera resbaladiza cuando está mojada. D. Carretera resbaladiza cuando está mojada. ¿Cuál de las siguientes es una habilidad técnica de conducción defensiva? A. Mantenga la velocidad correcta. B. Mantenga su vehículo en buen estado. C. No conduzca si está muy cansado. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Tu back depende de: A. Tu peso. B. La cantidad de alcohol que bebas. C. El tiempo que transcurra entre cada bebida. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Las señales de tráfico que dirigen a los conductores a los servicios son: A. Marrón y blanco. B. Azul y blanco. C. Negro y blanco. D. Verde y blanco. B. Azul y blanco.